A ver, es un tema súper importante que está en boga no hace tanto tiempo. Generalmente las técnicas estas de la New Age lo que hacen es mostrar con terminología científica lo que es una pseudociencia, ¿no? Para generar un arraigo y una creencia mayor, como una suerte de falacia de autoridad, en el nombre de la ciencia lo estoy diciendo, y la mayoría de estas técnicas no tiene un correlato científico, ¿no? Termina siendo una pseudociencia que, bueno, las personas se meten y generalmente nosotros hablamos para todos, pero sobre todo para los creyentes que traten de no buscar por fuera de donde realmente tienen la fuente, ¿no? Entonces, la biodecodificación es una técnica que desarrolla el doctor Hammer. En mi entender, la base de la decodificación es la nueva medicina germánica, creada allí hace tiempo, ¿no? Por el doctor Hammer, estamos hablando de los 1980 más o menos aproximadamente, por la muerte de su hijo, un asesinato aparentemente sin razón, donde él desarrolla una enfermedad como el cáncer, su esposa también, su esposa termina después falleciendo, y él hace una asociación que es, okay, que es la ley de hierro del cáncer, o la ley de hierro que él le llama, que es, bueno, vos sufrís una situación traumática suficientemente fuerte, un choque emocional, vivido en soledad y en desesperación, en sorpresa, genera, o sea, que es una situación sorpresiva, termina generando básicamente este tipo de enfermedades. Por eso la biodecodificación en los primeros tiempos fue utilizado más para lo que es el cáncer, la enfermedad del cáncer. Hoy se utiliza para cualquier tipo de síntoma, básicamente, ¿no? Entonces, la piedra angular de la nueva medicina germánica, en la cual yo entiendo, porque después hay muchos comentarios de la nueva medicina germánica es otra cosa, en realidad su base aparentemente tiene una apoyatura científica en esas 5 leyes que él crea, pero la biodecodificación se monta sobre esa nueva medicina germánica. Entonces podemos decir que es la génesis del desarrollo de esta técnica. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es encontrar el síntoma de esa enfermedad, que la persona pueda entrar en una remisión, es decir, en curar la enfermedad, tomar conciencia de. Sí, remisión es cuando una enfermedad entra en una etapa, claro, que remite, ¿no? Que después puede haber recaído o no, pero entra en una remisión. Y básicamente es encontrar esa solución biológica, ¿no? Es decir, encontrar una completa solución biológica a, ¿qué cosa? Bueno, de un origen psíquico, podríamos decir. Es un conflicto emocional que desarrolla una cuestión, una enfermedad somática, podríamos decir, en el templo del cuerpo físico, que si nosotros vamos a descodificar esas células, vamos a descodificar esa problemática, entonces la persona entraría en una remisión, ¿no? Entraría en una sanaría, podríamos decir. Eso es básicamente, ¿no? El objetivo o lo que es a grandes rasgos lo que es la biocodificación. ¿Dónde se ve eso con la medicina? Porque también ¿cuál es como el punto de enlace con la verdadera ciencia? Es una pseudociencia, o sea, no, en la biodecodificación, ¿no? Básicamente lo trabaja una persona que tiene hecho algún curso en esto. Hay muchos profesionales de la salud mental como psicólogos que también lo utilizan como una herramienta, hay sacerdotes que también lo utilizan como una herramienta. No estamos hablando de que todas estas técnicas en sí mismas entre en una posesión diabólica. No, hay técnicas que son problemáticas, peligrosas, otras que son inconvenientes, ¿no? Esta más del tipo inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un arraigo en ciertos principios esotéricos, pero no es porque uno vaya a hacerla, en realidad vas a terminar con un exorcismo, ni mucho menos, pero bueno, es inconveniente, se van abriendo esas pequeñas puertas que terminan siendo inconvenientes, ¿no? Igual es peligrosa, evidentemente pecaminosas y luego destruyen completamente la sanidad, la eterna, ¿no? Exacto. Bueno, Pablo, y después bueno, ya un poco de qué medio se vale, pero ¿en qué medida la gente se va enganchando con esas terapias? ¿Cuál es el punto de inicio de todo? Me imagino que es un común denominador. Sí, como yo siempre digo, el común denominador en general es algún tipo de crisis. ¿Qué es una crisis? Es un rompimiento con algo que uno viene
por donde viene caminando, podríamos decir, y se rompe para ir hacia algo nuevo. Una crisis es una oportunidad, en general no es un problema. O sea, en el corto plazo uno se mete generalmente en una problemática. Entonces, la persona que está viviendo cierta vulnerabilidad, que no encuentra respuestas, que está desesperado, que necesita poder solucionar cualquier cosa, desde un problema económico a una ruina económica hasta una enfermedad como el cáncer, y no lo encuentra en otro lado, y por ahí tuvo malas experiencias, por ejemplo, mismo en la misma iglesia, o va a buscar una técnica alternativa que aparentemente te daría las respuestas, ¿no? Sí, efectivamente, sí, eso me lo dicen bien. No, bueno, sin duda que si en la iglesia misma esto se promociona como una suerte de técnica complementaria a lo que sería la fe, bueno, entonces claro, yo tengo la fe donde voy a misa el domingo y después voy a una sesión de biodecodificación. Bueno, entonces ahí está el problema, que se pueda pasar un mismo mensaje, pero entendamos que la biodecodificación es una propuesta de la medicina alternativa, es decir, una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen de la enfermedad en una causa emocional o metafísica, va a ir a buscar eso. Entonces, descodificando aquellas células, podríamos decir, que encima tienen lo que ellos le llaman una suerte de constelación familiar, es decir, nosotros arrastramos, esto sería como lo intergeneracional en la iglesia, ¿no? Que ahora salieron documentos de que es mejor no ir por allí, la iglesia creo que está medio dividida, justo hablaba con un cura amigo el otro día, que no se permite lo intergeneracional, pero que, bueno, hay algunos exponentes que sí lo siguen diciendo que sí, entonces, bueno, salió un documento en España. Entonces, a lo que vamos eso es lo que van a decir, es cada una de las células de nuestras arrastran una constelación, una vivencia, un sentir, experiencias de nuestros antepasados. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que ha tenido, que en la actualidad tiene problemas económicos, bueno, quizás esto venga de una cadena hacia atrás y yo tenga que ir a descodificar eso para que no siga impactando en mi vida terrena hoy. Entonces, vienen tomando justamente lo anterior, lo que le llaman el árbol genealógico, descodificamos eso, básicamente cada una de nuestras células contiene un código que posee toda esa información y que activa un funcionamiento como un programa en nosotros. Eso va a haber que ir a decodificarlo, ¿no? Se va a trabajar sobre eso. Vale, es muy peligroso porque me imagino que empieza uno como una cosa, pues, quizás con una intención buena o facilista más bien que buena, y termina metido en cualquier cosa, ¿no? Sí, yo no creo que las personas que concurran a esto tengan una mala intención en absoluto, sino que buscan desesperadamente, como quien les habla, que en otro programa hemos charlado de eso, también lo he buscado y creo que es una buena intención. Bueno, me pasa esto, no lo encuentro en otro lado, no lo encuentro en la medicina, porque también el exceso de quimioterapia en el cáncer, o sea, también está, ¿no? Visto a veces como un negocio, entonces, bueno, voy a buscar en otro lado, entonces pasamos del polo hiperracionalista a el polo del pensamiento mágico, donde y ahí se hace un lío tremendo. Bueno, Pablo, yo tengo un caso muy cercano con una persona de los 19 años y lo primero que decían era una cosa que se llamaba en aquel entonces técnica de control mental Uh -huh. de Sí, no me acuerdo el autor, pero sí, sí lo he visto, sí. y entonces decía que si se inscribía a ese curso, pues esta persona no va a perder el pelo, no va a perder la paz, no va a perder el dinero. Bueno, total que al final la persona que no asistió al final, pero lo que me llama la atención es que, claro, es como evitar el sufrimiento a toda costa. Es como si el sufrimiento, el sacrificio fuera una peste, ¿no? Y justo, fíjate que quería traer a contexto porque me parece súper interesante el padre Alejandro Fontana hablando de la crisis de la vida religiosa, que es otra cosa, uh -huh. Pero evidentemente es el estudio del alma, de un lado que como todos tenemos alma, pues él anda tocando un poco esta huida de la realidad o del sano realismo de las actitudes falsas ante el fracaso. Y me llama la atención porque preparando el programa va diciendo lo que puede pasar en un momento de crisis y dice que la persona se va formando infundadamente una opinión alta de sí y bueno, si vive en ese engaño, pues llega el momento en que el antagonismo entre la realidad y su opinión se hace patente. Y entonces cuando uno empieza como a experimentar la dificultad de haberse equivocado o la dificultad del fracaso,
Pues incluso fíjese en un consagrado, que el demonio por supuesto está mucho más atento a un consagrado, acecha esa, eh, no se olvide, ¿no? Dios ya no me sirve, el que me llamó, el que me eligió, ya no me sirve, sus promesas son falsas. Entonces empiezo a elegir pues caminos equivocados y normalmente en un consagrado es encerrarse en una burbujita Ujú, y no me toquen, no me miren, yo me hago mi mundo dentro del mundo consagrado. Pero es que esto en una persona de afuera es buscar esas técnicas, ¿no? De alguna manera es buscar que me quiten el dolor de encima y la oportunidad, como usted dijo, la ujú, oportunidad de crecer, de madurar. ujú. No lo digo de manera peyorativa, ¿eh? Todos hemos tenido enfermedades, todos hemos tenido dificultades y tendremos. Sí. Pero es como intentar, bueno, ojo, que la crisis es un momento para saltar hacia el cielo. Sí, es difícil porque cuando uno por ahí está en esa situación por algún Sí, motivo, uno puede entender que es muy humano la sí, desesperación que te lleva a agotar los medios para, bueno, sanar alguna situación, alguna afección, alguna problemática. Por eso siempre nosotros intentamos pasar esta información sin hacer un juicio de está mal. O sea, tratamos de que esa persona pueda buscarlo donde realmente está la fuente, ¿no? No que vaya tratando de calmar la sed, ¿no? Con pequeñas gotitas de agua y que después se quede sin. Entonces, sí, es peligroso, tratamos de que uno no se meta en esto porque hay desinformación, ¿no? Todas estas técnicas, insisto, como hablábamos al comienzo, utilizan cierta terminología que hace alusión a lo científico, no deja de ser una pseudociencia. Sacerdotes exorcistas me han dicho directamente a mí que la biodecodificación tiene principios esotéricos y es una pseudociencia. Por lo tanto, yo no estoy diciéndolo yo solamente esto, sino que estamos hablando con aquellos ministros que se dedican a trabajar con todas las cuestiones espirituales dañinas. Entonces, ¿para qué meterse en esto? Estudiarlo bien, ¿no? ¿Quién es por qué ha hecho esto, cuál ha sido su paso a lo largo del tiempo, quiénes son aquellos que venden estas técnicas, cómo se vende, cuáles son los principios ocultos? Bueno, me parece que es interesante conocer esto, tanto en la biocodificación, el Reiki, las constelaciones familiares y todas estas técnicas que están muy de moda. sí, sí, muy bien. Sí, porque realmente, sí, es verdad, cuando tiene toda la razón, también estamos en muchas dificultades como de nada. Entonces, lo que uno necesita es una mano, y eso lo digo yo también como consagrada, ¿eh? Ujú. Eh, lo que uno necesita es que alguien haga el paso de esa dificultad con el método adecuado, ¿no? Usted hablaba hace minutos de cómo se vende, porque es tan fácil que medios utilizan para vender. Sí, Bueno, no, sí, 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 son marketineras, ¿no? Generalmente se van a vender como un medio que te da paz, que perdona, ¿no? Que tenés la posibilidad de perdonar, porque como hablamos de este árbol genealógico, de lo intergeneracional, entonces vos supuestamente al descodificar esa problemática que venís arrastrando, perdonás, ¿no? También lo venden como un entrenamiento mental, es una suerte de entrenamiento mental para pasar del miedo al amor, bueno, todas estas eh, elementos dentro del paraguas New Age, los elementos me refiero a las técnicas propiamente dichas, están basadas en el amor, ¿no? Hay que ver cómo lo entienden. No estoy diciendo que tenga una mala intencionalidad, insisto con lo mismo. Yo creo que lo han creado realmente con la creencia de que, por ejemplo, el doctor Hammer hizo esa asociación y después sí, existe lo psicosomático, ¿no? No podemos dejarlo de lado para nada. El punto es cuando se hace una absolutización, cuando, por ejemplo, cierto psicólogo conocido español que ha creado la bioneuroemoción, como Enrique Corbera, él dice, ¿no? El que tiene cáncer es un gilipollas, ¿no? Que eso es una persona que es medio tonta, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos estás en armonía con tu cuerpo, con tu mente, con tus pensamientos, no debería generar esto, ¿no? Entonces tiene justamente la creación de esta técnica, ¿no? Que es un enfoque integrador, humanista, donde toma los conflictos emocionales y los síntomas, potenciar la salud emocional. Esto es la bioneuroemoción, que se vende muchísimo y que está registrado también. Eh, no estoy haciendo una crítica, sino cómo se vende esto. Bueno, vos básicamente no podés llegar nunca a esa enfermedad. Me parece que es jugarlo un poco de Dios en el sentido de saber cuándo uno se va a enfermar y cuándo no, que
afección podés tener y cuál no, si vos estás en armonía con tus pensamientos. Uno de los principios esotéricos de la nueva era es el pensamiento errado como predictor de enfermedades. Es decir, si yo pienso de manera mala, puedo contraer una enfermedad porque se me desarmoniza todo el sistema energético, etcétera. Entonces uno va a ir a trabajar en la armonización energética para que no haya un arraigo de una enfermedad en el templo físico. Entonces todo tiene que ver con uno, con uno, con uno. Yo, ahí estamos hablando del narcisismo que hablábamos la vez pasada o fuera del aire, o fuera del aire también. Por ejemplo, las afecciones cardíacas, ¿no? En realidad, en relación a la causa de la enfermedad, dicen, bueno, esto lo estoy leyendo, cito, algo las ha obligado a encerrarse, a la persona, a cerrarse a la intimidad y al amor, y han endurecido su corazón. Ahí puede generar una enfermedad cardíaca. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes puede tener deseos amorosos que no son capaces de aceptar, ya que el amor, lo dulce y el placer están estrechamente relacionados. Esa sería la causa, aparentemente, de la biodecodificación de la generación de la diabetes. El cáncer sería la consecuencia de viejos resentimientos. Las afecciones en los pulmones serían problemas con el ambiente y con el otro, es decir, con los demás. Miedo a inspirar la vida. Bueno, esto desde la biodecodificación, por ejemplo, estas afecciones tienen estas causalidades, ¿no? ¿Y cómo se puede armonizar, para usar su mismo lenguaje, el de lenguaje de la nueva era, perdón? El vivir en paz con los demás, se no puede vivir, se no puede enfrentar mi propio yo. A ver, ahí podemos entrar en clave psicológica en lo que es el juego de proyecciones, es decir, una persona que no está en paz consigo misma, que tampoco es algo sencillo estar en paz con uno mismo, ¿no? Me parece que todos trabajamos para tratar de estar lo más equilibrados posible. Nosotros desde el cristianismo tratamos de ser humildes y que Dios nos vaya moldeando nuestra naturaleza, y las personas que están fuera de esto buscarán en todo este conjunto de técnicas a partir de no sé, tomar flores de Bach, hacer biodecodificación, una constelación familiar, tirarse las cartas, todo eso para estar lo mejor posible. Yo creo que en el fondo es la búsqueda de estar lo más feliz o armónico consigo mismo, nada más que uno te lleva al yo y el otro te lleva a justamente la visión de la trascendencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, es difícil porque el otro va a ser de espejo. Entonces, la vinculación que nosotros tenemos con los demás muchas veces lo que hace es tocar lo propio. O sea, un paciente, cuando uno trabaja de esto, va a tocar múltiples puntos de uno. O sea, viene con una problemática que por ahí vos ya tenés y que la estás trabajando, y si no la tenés bien trabajada o la estás mínimamente trabajando y tenés las herramientas para disociarte, termina impactando en vos, entonces no puedes trabajar con la mejor objetividad. Entonces, la interrelación entre yo, el otro y yo, ese adentro, afuera permanente que va generando este circuito constante en movimiento, termina haciendo que pueda haber un juego de espejos, un juego de proyecciones, y hay que trabajar bien lo propio para saber qué es lo de uno y qué es lo del otro, ¿no? Y eso se da siempre en los vínculos, en un matrimonio, en la vida consagrada comunitaria, en los noviazgos, o sea, en el grupo de amigos, eso permanentemente se va dando. Bien, a ver, una emoción es en su conceptualización del término emotion, es decir, va hacia el movimiento, es algo que nos mueve. Yo no concuerdo mucho con definiciones que se dan a veces de emoción positiva o negativa, que entiendo por qué lo explicitan así, porque es una manera más simplista, pero si lo desarrollamos un poco más in extenso, en realidad no hay una emoción buena o mala, sino que nos lleva hacia un acto bueno o hacia un acto malo. Ejemplo, cuando uno está enojado puede bajarse del auto, del coche, del carro, dependiendo de dónde nos estén escuchando, y golpear al otro conductor que le dijo que se apure porque uno se enojó. O puede, básicamente, utilizar esa emoción como creadora de, es decir, uno puede potenciarse o impotenciarse con determinada emoción. La ira, por ejemplo, es muy buena para el movimiento, es muy buena para salir de la frustración, aunque la misma nos puede llevar a la frustración. En cambio, puede generar, por ejemplo, una reacción violenta, como estoy mencionando un caso donde un conductor se tiene un rapto de enojo que lo lleva a un acto violento. Pero, por ejemplo, un deportista puede enojarse para potenciarse y querer jugar mejor el deporte que está haciendo porque se siente frustrado y eso lo lleva a un mejor desempeño, o puede tirar la toalla y no querer jugar más. Entonces no hay una emoción buena
o malas, sino que nos llevan a actos buenos o actos malos. Entonces, la clave en el mundo psíquico es la posibilidad de conocer, es decir, yo no puedo sin conocer modificar algo. Por ejemplo, si uno está en un cuarto en este momento, en una habitación y empieza a sentir algún tipo de olor extraño, lo primero que tiene que hacer es detectar dónde está el foco del problema. Bueno, que se cayó una cáscara de manzana el día de ayer y empezó a generar un olor que no es el más recomendado. Entonces, decodifico, veo dónde está, observo y después utilizo los medios necesarios. Voy a buscar una pala, una aspiradora o lo que fuera. Es decir, aplico un medio para un fin, pero primero tengo que observar dónde está la problemática. En el caso del mundo emocional es igual. Bueno, si yo no conozco, y de esto habla mucho la inteligencia emocional, si yo no conozco cuáles son mis emociones, yo no conozco cuál es mi emoción rectora, es decir, todos tenemos según nuestro temperamento una manera de responder frente a una situación. Temperamento es aquello que viene más dado, heredado genéticamente, que no es tan modificable. O sea, la personalidad es una fórmula que es temperamento más carácter. El temperamento es lo que viene dado, melancólico, colérico, flemático, sanguíneo, y el carácter, que es la otra parte de la fórmula, es lo que modela el ambiente, la socialización primaria, la secundaria, los valores, los aprendizajes, etc. Hay algo que por nosotros podemos modificar, que justamente es eso aprendido. Entonces, si yo tengo un temperamento colérico y mi primera respuesta siempre es desde ese movimiento que puede ser violento, que puede ser también muy intenso, tengo que aprender a moderarlo a partir de él, por ejemplo, la virtud cardinal de la templanza, ser más templado, a partir de poder caminar un sendero del medio donde no sea ni por exceso ni por defecto. Básicamente esa es la definición de la virtud, guiada por la recta razón, es decir, ponerle racionalidad a el mundo emocional, ¿no? Así tratamos de educarlo, pero sin concientizar yo no puedo educar nada, no hay manera porque desconozco cuáles son mis mecanismos. Y entonces en este tipo de biodescodificación de la que estamos hablando de cómo se maneja este tema y cómo se puede quizá conducir mal a la persona. A ver, sí se parte de que hay una introspección. Si nosotros queremos ir a remitir el síntoma, van a ir a buscar las causas. Por eso muchas veces la biocodificación tiene cierta cercanía con técnicas psicológicas. Es decir, por eso muchas veces los psicólogos lo utilizan porque tiene una ligazón directa, a ir a la introspección, a buscar las causas de la enfermedad. El problema es la absolutización de que cualquier afección, sobre todo orgánica, va a ser de causalidad psíquica o un síntoma que ellos le llaman, por ejemplo, la ruina económica, dependería de descodificar el árbol genealógico, por ejemplo, para que yo deje de tener una ruina económica, en vez de ir al realismo. Bueno, a ver, ¿qué decisiones estoy tomando? ¿Qué es lo que viene pasando? ¿Cómo es un contexto socioeconómico, cultural, macroeconómico? ¿Qué decisiones yo fui tomando a lo largo de mi vida? ¿Cómo utilizo los medios que tengo? ¿Qué trabajo? Bueno, sería como una observación más de un contexto realista a, en realidad yo tengo ruina económica porque, por ejemplo, mi padre también la tenía, que en clave psicológica puede haber una suerte de compulsión a la repetición inconsciente donde yo estoy ejecutando patrones pero no estamos hablando de lo intergeneracional en ese sentido que tengo que ir a descodificar, sino tengo que ir a hacer un trabajo personal de ver por qué me estoy identificando con, por ejemplo, la pobreza. O sea, que eso muchas veces pasa. Eh, entonces, hay ciertas ligazones con lo psicológico, con técnicas psicológicas, nada más que la absolutización es la problemática. Y bueno, en general, estos facilitadores muchas veces no son profesionales de la salud mental y ahí puede haber un problema. En el caso de que lo sean, van a tener una visión mucho más amplia, donde pueden detectar patologías y lo utilizan como una técnica más. No lo recomiendo para el cristiano, para el católico, para el creyente, no lo recomiendo. Después la persona que no lo sea puede hacer básicamente lo que quiera. Y cuando hablamos, por ejemplo, porque en realidad sí, hay cosas que no se somatizan, ¿no, Pablo? Sí. Y realmente, por ejemplo, si estamos preocupados, pues si el punto de, a mi parecer, el temperamento y todo, la situación somática, si mi punto de choque es el estómago, probablemente voy a tener gastritis. ¿Qué diferencia hay con el tema de echarle toda la culpa a lo pasado o al cuando yo manejo las emociones con esto que realmente es la somatización? Sí, es como muy finito el límite, porque nosotros tenemos como puntos de vulnerabilidad. Hay personas que somatizan o se les va el conflicto, por así decir, a la cabeza, entonces crean migraña. Otro genera gastritis, otro por ahí nada de eso y tiene un ataque de ansiedad.
Otra persona, no sé, no tiene nada en el templo físico, somático, pero se paraliza al momento de tomar una decisión, ¿no? Es decir, va a ir por distintas vías según múltiples variables. Por eso es un trabajo más individualizado. Hay que ver la persona, muchos factores para ver por qué está actuando de esa manera o por qué hay determinadas inhibiciones o determinadas problemáticas. Una persona que está estudiando y sabe un montón y de pronto va a rendir un examen y se paraliza y se queda en blanco y no puede rendir, pero hacía 5 minutos sabía un montón. Bueno, ahí pueden estar jugando muchas cosas. La biodecodificación puede ir a trabajar en eso tranquilamente. Para mí es una visión un poco simplista y que deja fuera otras variables. Ahora, si esto lo realiza un profesional de la salud mental que tiene, como decíamos recién, una mayor formación, puede verlo de distintos lados y utilizar esta técnica. Sí, se puede hacer. Sí, 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 sí. Sí, a ver, hay un caso clínico, sobre todo para hablar de lo que veníamos diciendo de la biocodificación, que voy a leer dos frases célebres del doctor Hammer para que se entienda por qué estamos hablando desde este lado. Hammer dice, toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional, es decir, se toma la enfermedad como una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente, no resuelto. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión. Cierro cita. Hace milenios que la humanidad tiene más o menos conciencia de que todas las enfermedades tienen en definitiva un origen psíquico, de que todas las enfermedades tienen en definitiva un origen psíquico, y esto se ha convertido en una adquisición científica sólidamente anclada en el patrimonio de los conocimientos universales. Solo la medicina moderna hace de nuestros seres animados una bolsa llena de fórmulas químicas. Estas son frases célebres del doctor Hammer. Por ejemplo, la última, si la medicina convencional tomara en cuenta el cerebro como el lugar donde se origina y se controla la enfermedad, reconocería que las dos fases, conflicto y resolución, son una. Cuando habla de las fases, habla de estas 5 leyes de la medicina germánica. Hay un caso de Olivia Pilar, que era una austríaca, que tomó cierto renombre internacional, así por los 90 más o menos, porque era una niña justamente de ese país que estaba enferma de cáncer, donde sus padres eran muy seguidores de Hammer. Se van a Málaga porque Hammer venía, en cierto sentido, perseguido, estuvo preso, la comunidad científica no lo avalaba, él tuvo que dejar de trabajar en la universidad a menos que se tire para atrás en su teoría, él no lo hizo, entonces fue huyendo para generar, por ejemplo, en España ha generado clínicas. Se van a Málaga, donde justamente el médico alemán montó una clínica para evitar que la niña y otros pacientes se trataran con quimioterapia. Austria investigaba a Hammer por este tipo de situaciones porque había casos de muertes que hubiesen sido evitables con la medicina convencional. Entonces alerta a España y la policía logra convencer a esta familia de que vuelvan a Austria. A Olivia, cuando vuelve a su país natal, le sacan un tumor de 4 kilos, cuando ella solamente pesaba 16 kilos. Le salvó la vida, según lo que cuenta el caso, volver a hacer un tratamiento convencional. Aparentemente, si ella seguía con un tratamiento de este estilo, hubiese pasado otra situación, ¿no? Después de esto, Hammer empieza a peregrinar por toda Europa, pasa un año de cárcel en Alemania entre el 97 y el 98 y en Francia en el 2004. Entonces, bueno, esto es un caso bastante conocido de esta chiquita. Supuestamente hay otros, ¿no? Donde el gobierno austríaco lo perseguía por muertes evitables, que si se hubiese hecho un tratamiento convencional eso no hubiese pasado. Entonces, la biocodificación hoy existe, yo en los ámbitos donde he estado, New Age, sectarios y eso, lo practican pseudos maestros de Reiki, etcétera. Y bueno, se tiene el doctor Hammer en general, hablo en general, puede haber casos y casos, como muy ponderado. Bueno, para lo que más nos quiere contar de las marcas teórico para que la gente vaya formándose en este tema y sepa alerta del momento. Sí, a ver, esto no, en general no se vende mucho, no se dice. Es más, mismo dentro de la teoría de la nueva medicina germánica no se va a hablar de esto, se habla de las leyes que son médicas y por eso se justifica con que debería esto estar más aprobado.
pero algunos autores hablan que en realidad en la base de la biodecodificación hay determinados principios esotéricos o las leyes herméticas, ¿no? Espirituales. Además de esto, como mencionábamos, ¿no? Que el objetivo de la biodecodificación es encontrar el síntoma, tomar conciencia, entrar en remisión, tiene tres niveles donde la biodecodificación actúa. La vida contemporánea, es decir, la vida presente de la persona, el árbol genealógico y lo que se llama el proyecto sentido, que es básicamente trabajar sobre las memorias gestacionales entre los 9 meses más o menos y los 3 años de edad, es decir, la vida prenatal hasta los primeros más o menos 3 años. Va a ir a trabajar sobre esas tres fases, o sea, esas tres dimensiones, podríamos decir. Estas leyes esotéricas que les voy a mencionar muy por arriba, que son las 10 leyes herméticas, según algunos autores de la biodecodificación, ¿no? Que utilizan esta técnica, están en su génesis. Por ejemplo, ¿no? La ley de mente-génesis, que dice que todo el mundo, el universo está creado a partir de una mente, ¿no? A partir de una mente, que tu destino está determinado por tus propias creencias, pensamientos y emociones, es lo que mencionábamos de uno de los principios esotéricos de el pensamiento errado como predictor de la enfermedad. El principio de correspondencia, que dice que como es afuera es adentro, como es abajo es arriba, es decir, el mundo es una proyección básicamente de nuestros propios pensamientos, todo lo que ocurre está dentro de nuestra psiquis, todo lo que veo afuera es el resultado de una proyección que está dentro de mí. La tercera ley, que es la de vibración, donde dice que todo el universo está permanentemente vibrando y algo que afecte esa vibración directamente afecta nuestra vibración de nuestro propio ser y eso podría desestabilizar o desequilibrar para generar justamente una enfermedad. Ellos van a hablar de la frecuencia del miedo, la frecuencia del amor, dependiendo cómo pienso, voy a estar en una frecuencia o en otra, entonces ahí puedo generar o tener más propensión a enfermarme, básicamente. ¿Por qué? Porque la conciencia genera una energía y esa energía genera una materia, es decir, voy a materializar lo que está en mi mente, tiene que ver con el principio de la ley de mentalismo, que es la primera ley que mencionábamos, el principio de polaridad, donde todo es dual, no hay opuestos sino complementarios, la ley de ritmo, la ley de causa-efecto, que es básicamente la ley del karma, es acción-reacción, todo aquello que pasa en mi vida no es por buena suerte, por mala suerte o por designio de Dios, sino es por justamente los pensamientos que yo tengo. La ley de manifestación hoy está muy, corre, ¿no? Como un reguero de pólvora, la cuestión de yo lo manifiesto o pasó lo que yo quería porque lo manifesté y se lo pedí al universo. Bueno, es otra de las leyes que dice que conociendo las leyes de la creación, por ejemplo, la visualización, a través de la visualización, imaginación, yo puedo ir activando y manifestando aquello que me gustaría que haya. Eso se puede ver también en el libro El Secreto, ¿no? De la ley, la famosa ley de atracción. El principio de inocencia, el principio de propósito, que estamos acá para descubrir la causa, bueno, eso es un principio de trascendencia, básicamente, y la ley de gratitud, ¿no? Estos serían los principios esotéricos muy por arriba, en los cuales diversos autores hablan que la biodecodificación también lo incluye en el trabajo con todo lo que mencionamos antes de los elementos primarios de esta técnica. ¿Dónde queda la razón? A ver, si uno lo analiza finito o en detalle, se podría decir que la biodecodificación trabaja con la razón porque sería ir a encontrar aquellas causas eh, de la sintomatología que estoy viviendo. En mi entender es un poco sesgada porque en la absolutización, en el todo, nada, siempre, nunca, que son conceptos muy generales, no deja de ser como es una distorsión cognitiva del tipo todo nada, es decir, bueno, todas las enfermedades o síntomas provienen de un conflicto intrapsíquico, es decir, para mí es un psicologismo barato. Ahora, decir todas las causas de enfermedad es por el mal funcionamiento orgánico, una bacteria o un agente externo, también me parece que es hiperpositivista materialista. Me parece que es una interrelación o interacción entre las dos esferas, que serían lo psíquico y lo corpóreo, y le agregamos la otra que es espiritual, ¿no? Como esas tres patas me parece que constituyen un poco la integridad. Y además porque, bueno, yo cuando expone todo esto, en realidad lo que buscan es como un lenguaje paralelo al catolicismo, ¿no? Porque pues esto de buscar el supremo, algo así, Sí. de manifestarlo, pues todo esto
Pues claro, el tema es el fin, ¿no? No podemos decir, como usted decía, que todas las personas van a terminar con un hecho así, Ujú, pero sí es un camino desde ya equivocado que, claro, es como empezar de vuelta todo, ¿no? Porque es darle la explicación. O sea, lo que ya está puesto, la ley de Dios es volver a sí, hacerlo, ¿no? Y claro, es un trabajo enorme, a menos de que si yo tengo sello divino, pues es muy violento quitarme la trascendencia, sí, el sello que yo tengo de Dios, de sello en fábrica, ujú. sacármelo para poner otra cosa. No sé qué, eso sí, pero Sí, 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 sí. Em, es una cosmovisión o una antropología diferente, podríamos decir, en la que se monta y por todo eso este se tipo habla de de técnicas. antropología. Y porque su visión básicamente no tiene que ver con los ojos puestos en la trascendencia, en un Dios que nosotros al ser pequeños dependemos de, somos pobres, no en el sentido económico, sino en el sentido de que dependemos de el Dios creador, que bajo su providencia nosotros actuamos, que tenemos una misión y un propósito, que es ser discípulos, hijos, el amor, o sea, ellos se basan en yo con mi pensamiento me desequilibré energéticamente, eso me causó la enfermedad, entonces dependo de todas estas técnicas para poder volver a restaurarlas y no generar más enfermedad, entonces si mis vínculos son tóxicos me tengo que alejar para no desequilibrarme y generar una enfermedad, o sea, es como muy, ¿no? Hacia mí, hacia mí, hacia mí. Y ya a nivel, por ejemplo, de marketing, cómo nos va llevando una cosa a otra y la ir enganchando también con un montón de dinero que habrá que sacar del bolsillo de todo el mundo. Sí, sí, la otra vez me llegó un comentario que me pareció un poco raro porque me decía una persona, no sé de dónde, en la iglesia también te cobran, me decía. Yo calculo que tenía que ver con la limosna, ¿no? Que uno pone libre, libre y voluntaria, ¿no? Donde nadie te exige nada y yo he pasado por exorcismos y nunca nadie me cobró, he pasado por oraciones y liberaciones y nunca nadie me cobró, me voy a confesar regularmente y no me cobran, o tengo charlas con mi director espiritual y no me cobran. Asumo, si yo quiero llevarle algo, quiero hacer una atención, es parte de mi libre voluntad. Entonces, estas técnicas generalmente se cobran como una sesión de psicoterapia, donde es un trabajo, como una sesión de psiquiatría, como una consulta médica, o sea, se cobra, sí. Y además, por un paréntesis, por ejemplo, en parroquias muy populosas, muy pobres, siempre se cobra un estipendio. Ahí el Ujú, sacerdote también tiene que vivir de algo. Pero ¿qué pasa con la Iglesia Católica, con lo de Dios? Pues que la solución está palpable en tener una ayuda normalmente cuando uno ve que alguien necesita de mandar un buen psicólogo, ujú. evidente. Pero bueno, ya, mire, el auxilio de la gracia, la confesión de perdón, y ya, no es una cosa sistematizada para Exacto. recibir, ¿no? Sí, 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 sí. Acá no, en este tipo de sesiones se toma como un trabajo, no estoy diciendo que esté mal, para nada. Se cobran y la persona vive muchas veces de eso y están los psicoterapeutas por ahí que no son con un título universitario, pero utilizan distintas técnicas y otros quizás también son médicos y trabajan con esto, otros son psicólogos y trabajan con esto. Bueno, famosos terapeutas holísticos, que yo lo fui en algún momento, entonces, nada, se utiliza como una herramienta más de sanación y como un entrenamiento mental para pasar de la frecuencia del miedo a la frecuencia del amor, sanar distintos síntomas, y esto uno puede buscar en YouTube, en entrevistas, sale en la televisión, o sea, sí, está. Y bueno, por ejemplo, en el caso de usted que fue facilitador y maestro de eso, pues yo no creo que usted, por ejemplo, es una persona intelectual que realmente busca la verdad, que le encanta el conocimiento, pues no es que lo estuviera haciendo adoctrinado. No, pues se encontró ahí con una fórmula, ¿no? No, 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 no. A ver, yo libre y voluntariamente fui a todos estos lugares y a aprender y a formarme porque pensé que ese era el camino adecuado. Básicamente, no es que alguien me coercionó, sí puede haber cierta manipulación, sí puede haber determinados elementos que se van jugando, pero nadie fue coercitivo conmigo porque si te vas entonces te va a pasar tal cosa. No, yo cuando decidí irme nadie me dijo nada, además nunca nadie me volvió a llamar. Entonces no es que yo estaba obligado a estar ahí, sino que a mí me seducía todo ese mundo y me parecía que era el camino correcto. En su canal de YouTube hay una entrevista con una experiencia personal que me llamaba la atención porque decía usted que es verdad que se toma esta decisión libre y espontáneamente, ¿no? Pero luego también, bueno, lo dejaron completamente solo
Y por otra parte también me llama la atención que usted habla mucho del marketing de esto porque es verdad que a usted nadie le decía ahora tenés que irte por este lado, no. Pero es que enseñando es como toda la vida, pues ahora tienes que ir, ahora ya que te acabó esto, yo hasta te puedo ayudar, pero ahora tienes que ir a otro sitio. Cada vez como que se va abriendo más la brecha hacia lo que usted llamaba problema, las puertas peligrosas, ¿no? Sí, 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 una te va llevando a otra y a otra, y es inagotable el camino, porque hay un principio gnóstico, ¿no? A partir de la salvación o sea, la autosalvación por el conocimiento propio, la formación es fuerte en general, el trabajo grupal, comunitario también es fuerte, o sea, y creo que son la mayoría bien intencionados, ¿no? Por lo menos en mi caso no es que ha sido una secta donde uno lo puede llamar si querés secta, pero no es que ha tenido características donde uno estaba coercionado, ni mucho menos, o te alejaban de tu círculo, ¿no? Por ahí era indirecto, ¿no? Pero no, uno entraba y salía cuando querías, ¿no? Pero el ámbito era de espiritualidad, de trabajo, de formación, era como las tres patas. Sí, una cosa te va llevando a otra. Bueno, vos ahora ya sabes esto, bueno, lo otro, porque eso te va a ayudar a tu ascensión o a tu evolución. Sí, eso está. O sea, no, es imposible en general, ¿no? Hacer una sola. O sea, es muy difícil. Una te va llevando a otra y se va comunicando con otra, aparecen personas en el medio que hicieron otra cosa, entonces a vos te interesa y también lo querés hacer. ¿Puede haber alguna persona que haga una sola? Puede ser que sí, puede ser que sí. Me parece que en general no es la regla a seguir. También, bueno, y con todo eso la gente a veces pregunta cómo sabe que detrás de esto está todo una inventado, tristemente del mal, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de este doctor Hammer, ¿no? Que uno entiende de pobre quizá, pues, por su situación, pero cómo se van concatenando tantas cosas y van tomando auge todas unidas, cómo se produce ese fenómeno por la falta de instrucción de información, ¿qué pasa? A ver, el doctor Hammer genera, siendo médico, teólogo, especialista en distintas medicina interna, sí, él tenía ciertas especialidades dentro de la medicina y también su biografía dice que había estudiado teología. Eh, yo no sé si él hubiese generado esto si no le hubiese pasado la situación del hijo. O sea, se le murió un hijo, una situación de las más duras que uno podría vivir como padre, como persona. Me parece que es lo más duro que podría haber vivido. Y me parece que desde la buena voluntad generó algo que él estaba fervientemente convencido de que era así. Por eso yo ahí no emito un juicio de que esto se generó con la intención de descristianizar la sociedad. No creo que haya sido así. No. Que distinto a lo que proponen estas agendas de turno, que sí, estoy convencido de que por evidencia que es así, ¿no? Que buscan esa reingeniería socialmente cristiana. Me parece que en el caso de Hammer, no, él generó esto, hizo su introspección, sus asociaciones, sus conocimientos médicos, generó una teoría sustentada, por lo menos eh, en la medicina, en la nueva medicina germánica, estoy hablando de esa creación, no la biocodificación, y dijo, bueno, esto tiene que ver con, yo recién leí algunas frases célebres donde hay una absolutización, bueno, todos los conflictos, todas las enfermedades vienen de un conflicto psíquico, bueno, me parece que él lo generó desde ahí, con la pérdida también de su esposa posterior y de su hijo, o sea, vivió una situación completamente traumática, ¿no? Entonces uno no juzga su creación porque ha creado algo, yo prefiero una persona que cree algo, que se equivoque, desde nuestra mirada, a alguien que esté pasivo solamente esperando recibir. Entonces, bueno, yo creo que lo que intentábamos hacer acá es poner un poquito de intentar un granito de arena para que haya una información que choque un poco con el mainstream de cómo se vende esto, Uh -huh. Sí, sí, incluido el Reiki y las constelaciones, bueno, todo este tema. sí, porque eso, y bueno, que después, pues ya, no tengas yo necesito relajarme, pues entonces están las técnicas de control mental Uh y -huh. también las técnicas de control el Reiki es típico de. Sí, sí, para armonizar la energía, y si tienes algún problema familiar, entonces vas a hacer una constelación, si tienes estás un poco nervioso, toma flores de baja homeopatía, tenés que tomar decisiones importantes, hacerte la carta astral, ni hablar de los videntes, entre otras cosas, sí, como que tenés un mercado a medida para cada necesidad que vas teniendo. Yo no tengo tan estudiado las flores de Bach, pero supuestamente radicaría en una suerte de pensamiento medio mágico, ¿no? Al igual que esto lo hablaba con un sacerdote el otro día y me comentaba
del peligro del pensamiento mágico, ¿no? De depositar en determinada sustancia no comprobada científicamente, ni mucho menos, que provoca un bienestar. Funciona como una suerte de placebo. Yo no tengo tan estudiado el tema de las flores de Bach, habría que, si alguien lo sabe, que pase información, pero por lo menos en los documentos explícitos de la Iglesia, de ciertas diócesis de consolación que trabajan con esa pastoral, no se permite. Sí, sí, también, o sea, forma parte de, y en general son los terapeutas holísticos los que te recomiendan eso, sí, 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 sí. Sí, 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 sitios, farmacias, sí, 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 no, yo lo he tomado mucho tiempo, sí, o mismo te la dan los facilitadores, o vos lo haces, buscas el preparado en una farmacia, sí, sí. Sí. Bueno, Pablo, nos quedan unos minutitos. Me gustaría que hiciéramos un recuento y usted, que es el experto, pues nos dé como una orientación, nos ayude a vivir mejor esta situación aquí en Sí, yo iniciaría por los causales, ¿no? Cuando uno está desesperado, en algún tipo de crisis, viviendo un momento difícil, estando perdido, no sabiendo, no encontrando la brújula, creo que ahí es el momento donde todo esto empieza a tomar cierta posibilidad, ¿no? Cierta posibilidad. O sea, nadie te lo va a venir a coaccionar para que lo hagas, en absoluto, pero empiezan las ofertas en general. Y si hablamos en clave espiritual, el otro lado se va a encargar de que esas ofertas lleguen, sin lugar a dudas. Entonces, con una formación sólida o con un antídoto a esta vacuna, podríamos decir, que son todos este tipo de técnicas que lo que vienen a hacer es alejar al creyente, al cristiano, viene a alejar de Dios, y al ateo o el que no profesa la fe, vienen a meterlo más todavía en lo opuesto, ¿no? Entonces, tener la formación necesaria, pedir ayuda cuando uno no sabe, consultar, formarse, me parece que eso es la clave para no ingresar. Hay técnicas que son más peligrosas, otras que son más inconvenientes, es decir, no todo va a hacer que uno termine en una oración de liberación, un exorcismo, ni mucho menos, pero se van abriendo ciertas puertitas para mínimamente alejarse un poco de la fuente de Dios, sí, la gracia. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural desde la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.